Señor, gracias porque nos has permitido tu palabra y a través de ella poder conocer de ti. Poder saber, Señor, que hay un Dios en el cielo y que nosotros no estamos solos en esta tierra. Padre, al abrir tu palabra, que tú puedas explicarnos las maravillosas promesas que tú tienes para nosotros. Por favor, Padre, envía tu Santo Espíritu para que en esta hora podamos hablar de acuerdo a tu voluntad. Ponemos en tus divinas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir el libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vamos a hablar de un joven que, por cierto, un joven que, al igual como tú y yo, también tenía miedo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos tenido miedo en nuestras vidas? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sentido temor de enfrentar las cosas que vienen a nuestra vida? ¿Saben? Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 1. Si ya todos lo tienen, lean conmigo. ¿Ya lo tenemos? Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Nos detenemos un poquito. Y el texto me obliga a hacerles una pregunta. ¿Quién era Josué? Josué era un servidor de Moisés. Fíjense. Y este joven, y cuando escuchamos la palabra joven, hermanos, ¿cuáles son las cosas positivas de un joven? Cuando escuchamos la palabra juventud, hermanos, viene a nuestra mente fuerza, viene a nuestra mente, ¿qué más? Ayúdenme. Vigor, bueno, que viene siendo casi uno con fuerza. ¿Qué más viene a nuestra mente? Belleza. ¿Qué más viene a nuestra mente? Agilidad. Vienen muchas cosas a nuestra mente cuando escuchamos la palabra joven. Pero ¿cuáles son las cosas negativas cuando escuchamos la palabra joven respecto o hablando de liderazgo? Cuando se habla de un joven, ¿cuáles son las cosas negativas que podemos pensar de esa palabra joven? Que no tiene experiencia, está muy joven, es irresponsable. ¿Qué más? Que no sabe. Y saben, hermanos, que cuando Dios llamó a Josué, ¿cómo se habrá sentido Josué? Yo soy un joven, no tengo experiencia, y no solamente lo pensaba él. Quizás todo el pueblo pensaba cosas negativas de Josué, porque en realidad Josué era un joven que no había tenido experiencia con el pueblo, porque no había batallado con el pueblo. ¿Y saben quién es el líder que había tenido el pueblo adelante? Moisés. Y cuando escuchamos la palabra Moisés, hermanos, y escuchamos la palabra líder, ¿qué significa esa palabra líder? Es un dirigente, pero ¿cuáles son las cosas que pasa a un líder? Hermanos, Moisés había muerto. Ahora el pueblo se había quedado sin un líder. Y la opción mejor era Josué, porque así lo había dicho Dios. Cuando Moisés murió, hermanos, antes de que Moisés muriera, ¿cuántas cosas no había pasado en el desierto? ¿Cuántos dolores de cabeza no había pasado en Moisés? ¿Ustedes se imaginan a un pueblo rebelde que tienes que estarle diciendo a cada momento, haz esto, Dios dice que hagas esto, Dios dice que hagas lo otro, para que te vaya bien,
y para que vivas mejor. Pero el pueblo, hermano, siempre hacía todo lo contrario. Dios decía, no se hagan ídolos, y era lo primero que hacían. Hacían ídolos. Dios decía, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Ustedes creen que había gente que quebrantaba el sábado en aquel tiempo? Sí, había gente que quebrantaba el sábado. Pero más sin embargo, hermanos, a pesar de que Dios hablaba y hablaba y hablaba, el pueblo era tan rebelde, y el que batallaba era el pobre Moisés. Y cuando Moisés murió, hermanos, yo entiendo a Josué, porque se iba a enfrentar a un pueblo que no era fácil. Se iba a enfrentar a un pueblo que constantemente estaba desobedeciendo a Dios y no quería hacer la voluntad de Dios. Por eso Josué tuvo miedo. Yo entiendo la vida de Josué, porque como ser humano, él se iba a enfrentar a un grupo de personas. Si hoy día lo vemos, hermanos, en la iglesia, ¿ustedes creen que hoy día es fácil ser líder en la iglesia? Pregunto yo si hay un primer anciano aquí. ¿Es fácil ser primer anciano? Pregunto a un director de jóvenes. ¿Es fácil ser un director de jóvenes? O pregunto a una maestra de departamento de niños. ¿Es fácil ser maestra de niños? ¿Por qué, hermanos? Porque hay tanta rebeldía, hermanos. Cuando los jóvenes, si el director convoca una junta a los jóvenes, si hay 20 o 30 jóvenes, solo se reúnen 4 o 5 y los demás se van. Y hay que estar atrás de ellos para que estén en la junta. ¿Sí o no? ¿Está ocurriendo esto en la iglesia? Claro que sí. O cuando el primer anciano convoca a la junta directiva de la iglesia y le dice a los ancianos, por favor, o la directiva, quédense a la junta, porque ¿qué hacen los hermanos? Se levantan sus asientos y ya van saliendo por la puerta, y el primer anciano está parado aquí esperando a los hermanos para la junta. ¿Es fácil ser un líder, hermanos? No es fácil, porque hoy día lo estamos viviendo en nuestra iglesia. Ser un líder, hermanos, hay que tomar en cuenta cuando te dejan, ya sea primer anciano, director de jóvenes, director de escuela sabática o maestro de niños, toma en cuenta que vas a pasar dolor en tu cabeza. Las cosas no van a salir como tú lo planeas. ¿Por qué? Porque hay rebeldía entre el pueblo. Y eso no es de ahora. No nos asustemos que hoy en la iglesia los hermanos no quieran entender. Eso no es de ahora, hermanos. Eso viene desde que Dios fundó su pueblo y desde que el pueblo comenzó a caminar, siempre hubo rebeldía. Por eso Josué, cuando Dios lo llamó, Josué tuvo miedo. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. Dios le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿cuándo le estaba llamando Dios a Josué? Ahora mismo, en el momento que Moisés falleció. Dios no dijo, hay que dejar pasar una semana, 3 semanas, 5 semanas, 2 años, y luego hay que nombrar a otro líder. No, en el momento que Moisés falleció, Dios ahora fija sus ojos en Josué y le dice: el pueblo no puede estar sin un líder, así que tiene que levantarse un líder. Dios fija sus ojos en Josué y lo llama y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Y aquí viene otra pregunta obligada. Levántate y pasa este Jordán, ¿era una opción o era un mandato? ¿Qué posibilidades tenía Josué? Si no iba para enfrente, si Josué hubiese tomado la decisión de irse, de regresarse por donde habían venido, o de irse por el lado este, o de irse por el lado oeste, ¿qué hubiese pasado si Josué hubiese actuado como Jonás? Que a Jonás se le dijo: ve a Nínive, ¿y para dónde se fue? Para Tarsis, lado contrario de lo que Dios le había dicho. Y si Josué hubiese dicho: Señor, yo no quiero cruzar este Jordán porque delante de mí hay un río caudaloso que yo tengo que pasar, ¿cómo le voy a hacer?
Y si Josué hubiese tomado la decisión de volver por donde habían venido, le hubiesen pasado muchas cosas. Porque atrás, hermanos, venía el enemigo. Atrás había un pueblo que había estado persiguiendo al pueblo de Dios. Y si se iba al lado este, quizás estaban las montañas. Y si se iba al lado oeste, no sabemos, quizás había laderas, no sabemos. Pero Dios había dicho, este es tu camino, tienes que cruzar el Jordán. Levántate ahora mismo y pasa. ¿Cuántas opciones tenía Josué? Era la única opción que Dios le estaba dando. Dios le dijo, este es el camino del triunfo. Este camino te va a llevar a la tierra prometida, así que no te desvíes. Tienes que ir por aquí. Tienes que pasar el Jordán. No hay otra opción. Y saben, hermanos, como seres humanos, cuando Dios nos da una opción para nuestra vida, o nos da un mandato, podemos decir, generalmente nosotros siempre le damos la contraria a Dios. Cuando Dios te dice, haz esto, y decimos, pero es que Señor, a mí no me gusta esto, prefiero este lado. No me gusta el lado derecho, prefiero el lado izquierdo. No me gusta el frente, prefiero mejor voltear para atrás. Y siempre le llevamos la contraria a Dios. Por eso nos va mal. Miren, hermanos, hace 2 semanas atrás estuve en un curso que nos dieron de parte del trabajo. Y yo creo que no fue casualidad que Dios me haya mandado a ese curso, hermanos. Porque saben, en ese curso me encontré a una persona que ella no va a la iglesia, pero ella es una preparadora. Ella da temas de superación personal. Obviamente ese no fue el tema lo de trabajo, no fue de superación personal, sino que fue clases de Osha. Pero en ese momento, durante el break, me tocó hablar con esta señora. Y esta persona, hermanos, a pesar de no ir a la iglesia, ella cree firmemente en Dios. Y ella me dijo algo. No sé por qué nosotros los hispanos en Estados Unidos vivimos con miedo. Miedo a la migra. Este es el primero, ¿verdad? El primer miedo que nosotros tenemos es miedo a la migra, ¿verdad? Como si no tuviéramos un Dios en quien confiar. El segundo es, tenemos miedo de poner un negocio porque creemos que como no tenemos seguro social, en cualquier momento el negocio nos lo van a cerrar. Y ella me dijo, por eso los hispanos en este país, como que queremos crecer y como que de repente no. Como que hay miedo, como que sí queremos, pero a la vez como que el miedo nos detiene. Y hermanos, una señora, a pesar de no creer, de no venir a la iglesia, de no asistir a ninguna iglesia, me sorprendí la forma de creer en Dios. Y ella no lo dijo porque sí, sino porque ella tiene ahorita un negocio y está metido, ella se mete en las cortes, ella ayuda a los abogados, ella por aquí, ella por allá, y la conocen donde quieran. Yo le pregunté, ¿cuál es el secreto del éxito? Le pregunté y me dijo, el secreto es que no tengas miedo y que tengas confianza en Dios, que creas en que hay un Dios que te respalda. Wow, dije, nosotros como cristianos, yendo a la iglesia y vivimos con miedo. Allá afuera, hermanos, hay gente que cree plenamente en Dios y reciben las bendiciones. Y nosotros nos estamos quedando sin las bendiciones por nuestra incredulidad, porque no queremos creer en Dios. Y como les dije ahorita, por eso cuando Dios llamó a Josué y le dijo, oh Josué, levántate, ve, es un mandato, no es una opción, porque si tú te fías en la opción que tú tienes, lógicamente vas a fracasar. Pero si tú te fías de la opción que yo te doy, lógicamente vas a vencer. Y lo más maravilloso viene en el versículo 3. Vamos a terminar el versículo 2 que dice,
mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿Quién es más? ¿Solamente Josué? Tú y todo este pueblo. ¿Qué más dice? A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermanos, esa tierra donde iban a ir era una tierra seca donde no había nada. ¿Qué había en la tierra prometida? Dice que en la tierra prometida fluía leche y miel. Era una tierra completamente fértil, donde habían tantas cosas, hermanos, donde los hijos de Dios iban a vivir felices. Ahora, lo más maravilloso del versículo 3, que dice así: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En otras palabras, hermanos, lo que Dios estaba dando a entender era que por lógica, cuando estás asido de la mano de Dios, cualquiera que venga a destruirte, no podrá, hermano. Porque Dios ya lo ha entregado ¿en qué? En tus manos. Y cualquier lugar que tú pisares, esa tierra Dios ya te lo entregó en tus manos. Desde el momento en que tú pisaste este país, en Estados Unidos, ya no digas, ay, tengo miedo que la migra me agarre. Y si me echan para México, para Guatemala o para El Salvador. Desde el momento en que tú pisaste esta tierra y tienes puesta tu fe en Dios, esta tierra, hermano, por lógica, te pertenece. ¿Quién lo ha dicho? ¿El presidente de Estados Unidos? Lo ha dicho Dios. La traila donde tú vives o la casa donde vives es tuya. Y ustedes podrán decir, no, pero es del dueño, yo rento. No, es tuya porque tú estás pagando y mientras tú vivas ahí, es tu casa. ¿Sí? Y por eso, hermanos, yo quiero decirles esta mañana, si vives con miedo, al igual que Josué, Dios te dice en esta hora, todo lo he entregado en tus manos. Todo lugar que tú pises, ya te pertenece. Versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora les pregunto otra vez, ¿Dios estuvo con Moisés? Amén. ¿Sí o no? Yo no lo escucho muy convencidos. ¿Dios estuvo con Moisés? Amén. Cuando estaban en el desierto, en pleno calorón ahí en el desierto, en el día, ¿verdad que Dios nos dejó morir de calor en el desierto? ¿Sí o no? No. No, porque cuando ellos estaban durante el día, en pleno sol, dice que Dios colocaba una columna de nube para que ellos estuvieran en la sombra y pudieran estar frescos. Y en la noche, cuando ellos se acostaban, Dios ponía la columna de fuego, ¿para qué? Como calefacción, como hoy día tenemos nuestro calentón en la casa, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero hay países donde no lo tienen. Hay países donde la temperatura está completamente baja y la gente pasa frío. Y nosotros en este país con nuestro calentón, ¿verdad? Es una bendición de Dios. Y Dios dice que cuando el pueblo en la noche sentía frío, Dios ponía una columna de fuego y el pueblo se calentaba a través de la columna de fuego. Y durante el día, la columna de nube como su aire acondicionado. ¿Es maravilloso Dios? Amén. Amén. Dios es maravilloso, hermanos. Para que veamos el gran amor de Dios hacia nosotros. Ahora,
así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Miren, hermanos, Dios nos lo da todo a manos llenas, ¿verdad que sí? Pero yo les pregunto, ¿cómo nosotros podemos recibir esa bendición? ¿Por qué esa bendición no llega a nosotros? Si Dios ya la puso ahí para ti. Pero ¿por qué no ha llegado la bendición a ti? ¿Por qué no ha llegado la bendición para mí? ¿Por qué? Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Como que hay una barrera, hermanos, que detiene, como que hay una barrera que detiene la bendición, ¿verdad que sí? Saben, hermanos, que estaba platicando con un amigo y un amigo me dijo que hace 3 años atrás se fue a vivir a una casa que él comenzó a rentar. Y cuando llegó a esa casa, hermanos, va a la iglesia, él es un predicador, él es, se puede decir anciano, a ellos le llaman diácono en su iglesia. Entonces dijo, él era un diácono, uno de los principales diáconos, que quiere decir, puede ser el primer anciano o uno de los ancianos. Se fue a vivir a una casa y cuando llegaron a esa casa, hermanos, él comenzó a sentir miedo. Esto ocurrió en el estado de Georgia. Esa persona comenzó a sentir miedo y dijo, hay algo en esta casa, como que hay algo, un mal espíritu, siento como que hay algo aquí que no nos deja vivir en paz. Él siendo un siervo de Dios. Y saben, hermanos, que mientras él vivía en esa casa, sentía miedo porque dice que en las noches se movían las cosas. Él sentía que en las noches alguien caminaba por el pasillo de la casa. ¿Cómo podía él terminar con esta situación? Quizás a ninguno de nosotros, o quizás nos ha pasado en nuestra vida, que de repente sientes en tu casa como que alguien está caminando por el pasillo, o alguien mueve los trastes, o alguien escuchaste como que tocaron la puerta. ¿Cómo podemos terminar con esta situación? Y la persona se preguntó y dijo, para yo terminar con esta situación, tuve que moverme de lugar. Tuve que cambiar de casa. La casa me gustaba, la casa estaba hermosa, yo quería vivir en ella porque me gustaba y la quería comprar. Pero lamentablemente había algo ahí que no me dejaba vivir y me tuve que salir. ¿Esa fue la solución, hermano? ¿Correcto? ¿Cuál era la solución? Orar. Le faltó confiar que había un Dios a su lado que lo estaba respaldando. Sí, hermano, es la realidad. Porque a veces como siervo de Dios te topas con una pared invisible que es el miedo y dices, hasta aquí llegó mi triunfo. Tal vez esa casa era hermosa, era para él, pero lamentablemente había un muro que no lo dejaba pasar y decía, bueno, mi fe no es suficiente para vencer esta barrera, y así que voy a perder esta casa y me voy de aquí. Y a veces esa es la barrera, hermanos, que nos detiene. Y delante de Josué habían 2 barreras, una literal, una visible y una invisible. La primera era que tenía miedo. Josué sentía miedo de pasar el Jordán. La otra, ¿cuál era? ¿Cuál era la otra barrera visible? El propio Jordán. Porque ese río, hermanos, era grande y caudaloso, pero lo tenían que cruzar. Y era un mandato, como les dije hace ratito, era un mandato, no era una opción que tú tienes que, si quiero lo paso, si no, no. Josué no podía decir, si yo quiero paso el Jordán y si no, no. Tranquilamente no paso ya. ¿Qué hubiese pasado con el pueblo de Josué?
¿Qué creen que hubiese pasado con Josué y el pueblo, hermanos? ¿Hubieran llegado a la tierra prometida? No. Tenían que pasar ese Jordán. No había otra opción. Ahora, versículo 7. Solamente, vean el versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente. Y versículo 7 le añade más y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vean el versículo 6 como que dice, esfuérzate y sé valiente. Pero en el versículo 7 Dios le repite y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Quizás vosotros hubiesen dicho, para Dios es sencillo decir solamente esfuérzate y ya. Pero para mí que soy ser humano es difícil. ¿Cuál es el secreto, hermanos, de poder derribar esa barrera? ¿Por qué? Vuelvo a la pregunta, ¿por qué las bendiciones no llegan a nosotros? Porque no nos esforzamos. ¿Por qué las bendiciones como que vienen, pero como que se quedan en el aire, ya no llega a ti? ¿Te ha pasado en que algunas veces has estado orando y orando y orando a Dios, pero la bendición no llega? Quizás te puedes pasar quejando tu vida y decir, siempre le he pedido a Dios, pero la bendición no llega a mí. Como que viene la bendición y se queda flotando en el aire. ¿Por qué no llega a mí? Porque te falta esforzarte. Y no solamente esforzarte, sino que más, y ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dijo Dios a Josué esas palabras? Porque Dios vio el miedo de Josué y vio que Josué, como era un joven, dijo, no tengo experiencia, nunca he sido líder, pero ahora si no lo llevo yo, ¿quién lo va a llevar? Si Moisés ha muerto, ¿quién lo va a llevar? ¿Ustedes creen que había otras personas ahí con la intención de ser líderes del pueblo? ¿Había gente dentro del pueblo que quería ser líderes también? ¿Qué hubiese pasado si esos líderes se hubieran levantado y hubieran dicho, matemos a Josué? Josué no puede ser líder, se hubieran levantado. ¿Y qué hubiese pasado con el pueblo? Lo hubieran llevado a la quiebra. Porque cuando Moisés estaba en vida, había gente que siempre renegaban contra Moisés. Ese Moisés no es un buen líder. Mira, Moisés nos trajo de Egipto, allá teníamos todo, teníamos comida, teníamos agua, y en este desierto estamos muriendo de hambre. Había gente dentro del pueblo, hermanos, que perturbaban al pueblo para que desconfiaran de Moisés y se desanimaran y de esa manera volvieran a Egipto. Y cuando Moisés murió, hermanos, todavía había gente que estaban distorsionando al pueblo y querían regresar a Egipto. ¿Por qué querían regresar a Egipto? Porque allá vivían una vida cómoda, porque allá tenían todo, no les faltaba nada. Vamos a traer a Egipto a nuestro tiempo. Vamos a traer a Egipto a nuestro tiempo y decimos, en este país estamos cómodos. En este país tenemos todo, tenemos teléfono, tenemos internet, tenemos un carro para viajar, tenemos un trabajo. Estamos cómodos. Y cuando se nos pide hacer la obra misionera, hermanos, yo sé que esta parte a muchos no nos gusta, pero cuando se te pide, oye, vamos a visitar, vamos a hacer obra misionera, ¿qué decimos? Es que está muy frío. ¿Me puedo resfriar? Vamos a hacer la obra misionera y en tiempo de calor. No, es que está muy caliente porque como yo sufro de la alta presión o la baja presión, lo voy a alterar, no quiero alterarme. O porque está lloviendo y me voy a mojar. Tienes el carro parqueado afuera de tu casa y dices que te vas a mojar. Saben, hermanos, que en nuestros países, no sé de dónde sean, soy de México, pero me acuerdo hace años, los hermanos para ir a la iglesia, hermanos, no ponían pretexto de que estaba lloviendo, estaba frío, estaba caliente. Si estaba lloviendo, los hermanos, no sé si ustedes se acuerdan, pero
los hermanos andaban con su plástico, andaban corriendo con su nylon por el camino. Y llegaban a la iglesia a veces medio mojados, pero llegaban. Y aunque esté tronando, relampagueando, haya mucho viento, los hermanos llegaban a la iglesia. No ponían pretexto de que está lloviendo. Y hoy día vamos cómodos en el carro. Si queremos aire frío, ponemos frío. Si queremos caliente, ponemos aire caliente. Y ahí vamos para la iglesia. Pero hay hermanos que no lo ven así. Está lloviendo y dicen, no está lloviendo, yo no voy a ir a la iglesia. Está muy frío y no voy a ir a la iglesia. ¿Nos estamos esforzando, hermanos? No hay esfuerzo. ¿Por qué no llegan las bendiciones de Dios de nosotros ahora? ¿Lo entienden? Porque no nos esforzamos. Por eso como que la bendición se queda en el aire. Llega el miércoles y en lugar de yo ir a la iglesia, mejor me quedo viendo la serie de Telemundo. ¿Sí o no? Es que está buena la serie. Ahora no se llama novela, ahora se llama serie. Es que está buena la serie, quiero ver la siguiente parte, mejor me quedo. La iglesia puede esperar hasta el viernes. Como quiera el viernes, entra ya el sábado, ya voy a la iglesia. No hay esfuerzo, hermano. Y era lo que Dios estaba demandando de Josué. Y le dijo, solamente esfuérzate. Pon un poco de tu parte. Eres un joven. Sé que puedes poner la excusa de que no tienes experiencia, que estás muy joven para servir. Pero Dios le dijo, pon un poco de tu parte, Josué. Y este pueblo saldrá adelante. Ahora, con estas palabras, hermanos, Dios le estaba diciendo que Josué, a pesar de ser un joven, podía poner de su parte. Dios le dijo a Josué, necesitas poner de tu parte porque yo no puedo hacer nada si tú no tienes hambre y sed de vencer. Eso es lo que nos debe motivar, hermanos. El hambre y la sed de poder vencer todo lo que nos detiene. Ahora, versículo 8. Versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál es la clave del éxito, hermano? No estoy predicando el evangelio de la prosperidad, pero ¿cuál es la clave para poder vencer todo lo que nos detiene? Solamente esfuérzate y dice Dios, no te